¿Cómo se relacionó con el tema? Bueno, eso fue en el año 2008, ¿ya? Cuando fui a una comisión acá en la maternidad, hay una clínica que hay en Monterrico. Roberto Guerrero fue mi jefe en ese año y él me mandó a cubrir un par de retratos a esa maternidad, ¿no? En ese momento se mueve la clínica, ¿no? Empieza el temblor y yo estaba asustada, ¿no? Porque no dejaba, Claro. no paraba. Y las imágenes que veía ahí eran de las mamás agarrando a sus bebés recién nacidos, ¿no? Las enfermeras que corrían por los pasadizos, asustadas también. Se fue la luz, se cortó la luz, paró el temblor y lógicamente afuera, ¿no? Al momento de salir, era un caos total. La gente corría por un lado, para otro, había tráfico, todos estaban asustados. Y como te digo, a oscuras, ¿no? Tanto en la parte interior de la clínica como fuera. En eso yo decido a llamar a mis papás, ¿no? Cómo estaban, qué había pasado, porque era muy fuerte, no sabía cuál era la situación. Pero ellos no me contestan porque las líneas se habían saturado. Y intento llamar al periódico, a Roberto, mi jefe, para que me diga qué hago, ¿no? Si me quedo ahí, me puedo ir a casa, ¿no? Tampoco me contestaban las líneas del teléfono, del diario. Y decido, por mi cuenta, irme a mi casa, a ver cómo estaban mis papás. Una vez que llego a casa, verifico que todos están bien, estamos tranquilos, y me llama Roberto, mi jefe, y me pregunta por mi ubicación. Yo digo que estoy en mi casa. Y él, algo molesto, me dice, ¿pero por qué te estoy a casa? Tienes que reportarte al diario. Dije que no podía comunicarme con nadie, ¿no? Que no tenía movilidad de regreso, ¿no? Y tuve que ir a casa. Y me dijo, no, en este momento te voy a mandar una movilidad para que vayas a Pisco. Y así fue, ¿no? Como llegó. Exacto. Al día siguiente recién me envían a Pisco. Lógicamente el camino estaba un poco pesado, un poco complicado, ¿no? Por las pistas que se habían abierto, ¿no? Había gente que todavía estaba caminando y ambulando por las pistas, ¿no? Llegamos hacia Pisco y ya en la noche... ¿Le mandaron a usted sola o con algunos colegas más? No, nos mandaron, fue un equipo de 2 reporteros, o sea, 2 periodistas, 2 redactores y 2 fotógrafos. Estaba yo y estaba Rocío Orellana, ¿no? Me mandaron con ella. Pero ya había un equipo antes en Pisco, ¿no? En la misma plaza. Entonces, llegamos de noche a Pisco, a la plaza. Estaba totalmente oscuro, estaba totalmente triste, todavía estaban los muertos en las veredas. Los bomberos seguían y los rescatistas seguían tratando de encontrar más cuerpos en la iglesia, que era el principal lugar donde habían fallecido más personas, ¿no? Porque era la hora de la misa. Bueno, se había caído la cúpula y había aplastado a todos los asistentes. Y llegamos al lugar. Fue triste ver esas escenas, la familia tratando de ver si conseguían, ¿no? Identificar a los que estaban fallecidos o de tener la esperanza de que estuvieran vivos, ¿no? Dentro de los escombros. Entonces es así que llego a ese lugar, que llego a Pisco, ¿no? ¿Cómo desarrolló la cobertura? Bien, la cobertura se desarrolló de manera... no sé cómo decir, triste, penosa, porque para mí era la primera vez que cubría un terremoto. Sí, claro. Un terremoto de esa magnitud, ¿no? Tan cerca en realidad a la capital. Fue muy triste porque veía a las familias acercándose a sus difuntos, ¿no? A los fallecidos, llorando, ¿no? Gente que había perdido negocios, casas. Veías lo que veía era, como te decía, la esperanza de algunos de encontrar a sus familiares, ¿no? Y eso me causaba muchísima pena, ¿no? Muchísima pena, me desgarraba, ¿no? En esos momentos piensas en lo importante que es la familia para uno, ¿no? Pero
pero siempre tienes que equilibrar, ¿no? En ese momento dejas todo eso de lado y empiezas a trabajar. Suena a veces muy frío decir que tengo que conseguir una buena foto, ¿no? Exacto. Sabiendo de que tienes tanta pena y tristeza alrededor, van a tener que conseguir una buena imagen, una buena foto, que registre, ¿no? Lo que está sucediendo en este momento, porque tus imágenes no solo eran para acá, ¿no? También iban a ser para afuera, la gente lo iba a ver de fuera. Entonces, nada, uno tenía que ser lo más profesional y empezar a fotografiar, ¿no? A las personas, pero siempre con el debido respeto, ¿no? O sea, guardando respeto a la gente, ¿no? Sobre todo el dolor, ¿no? O sea, si hay gente que estaba llorando, no acercarse mucho, ¿no? O observar. A veces cuando observas mucho lo que sucede, puedes conseguir unas imágenes distintas. Ya no simplemente tomar la foto de cuando está llorando, sino es observar de repente detrás de esa persona ahí estaba su casa, o detrás de esa persona había más familias llorando, o detrás de esa persona, no sé, había niños, o había el contexto en que se desarrolla. Siempre mirar el contexto, ¿no? O sea, son como capas en realidad cuando empiezas a fotografiar. Tienes muchísimas capas y vas viendo todo, lo que sucede. Es como si haces un paneo o un 360 de lo que está sucediendo, ¿no? Miras absolutamente todo y eso te lo da el trabajo diario, esa experiencia de mirar a todos lados, ¿no? Y el 360 para ver qué más ocurre, ¿no? No quedarte simplemente con lo primero. Y es así como, digamos, estuvimos trabajando con el otro equipo, ¿no? Eso. ¿Cómo hizo No, a ver, para empezar, ¿cómo cuando llegó, qué fue lo más impactante para usted? ¿Qué le impactó? La ciudad destruida y los fallecidos en la vereda, en el piso, ¿no? Es como si tú llegaras a la Plaza de Armas y ves a cadáveres tapados con mantas, la familia al costado llorando y toda la ciudad destruida. Eso es lo que más me Por lo que leí en los periódicos, también había personas crueles, pandillas, que en los hospitales empezaron a entrar a robar. Sí, eso fue... ¿Usted presenció eso? Eso yo lo vi al tercer día o cuarto día, sobre todo con la ayuda que llegaba, con las donaciones que habían, ¿no? Frazadas, arroz, azúcar. Estos productos eran a veces saqueados, ni bien llegaban a la plaza y terminaban simplemente desapareciendo a manos de oportunistas algunos, ¿no? Porque la gente necesitada a veces no lograba recibir esta ayuda. Entonces, sí, había gente cruel, ¿no? O gente que se aprovechaba, ¿no? De la ayuda de otras personas, ¿no? Que a pesar de que su casa no había sido afectada, iban y recibían colchas, recibían comida, ¿no? Que han entrado a casa a robar, la verdad no lo sé, porque había mucha gente que estaba en las casas sacando piedras, algunos buscaban su título de propiedad, ¿no? Entonces tú podías confundir, no sabías quién era quién en ese momento, ¿no? Pero lo que sí veía era que había mucho desorden, o sea, no había nadie que ordenara, digamos, que digamos canalizara el tipo de ayuda, por eso había un montón de desorden, ¿no? La gente que necesitaba ayuda no era la que recibía, ¿no? ¿Se sabe que en el momento el presidente apoyó con ataúd para cierta persona? ¿Usted vio o se dio cuenta si priorizaron exactamente algún lugar? Mira, como te digo, no había nadie que ordenara ese el tipo de ayuda. Yo recuerdo haber visto cajones, ¿no? Estos carros fúnebres también, me parece. Sí, las carrozas. Varios cajones que eran paseados por las calles de las plazas. Pero todo el mundo se quejaba de que no había recibido ayuda, ya sea en este tema de cajones para sus fallecidos o en otro tipo de ayuda. O sea, no había totalmente desorden, ¿no? No era lo que uno hubiera querido, ¿no? Que la gente que necesitaba sea ayudada pronto, pero en este caso no era ese tipo. Había totalmente desorden, no había un orden, no había nadie que dijera, digamos, por más que se veía en televisión, ¿no? Que iban congresistas, que iban ministros, que estaba el presidente, en realidad no había un orden, todo era caos.
¿Percibió alguna injusticia durante la cobertura? Claro, como te digo, o sea, hay unos que recibían ayuda, otros que no. Incluso después de 2 años me parece que se encontró un almacén de donaciones que nunca se regaló, o sea, nunca se dio a las personas de Pisco. Y eso me parece que fue el alcalde de mismo Pisco, que guardó donaciones que nunca se dieron, no se malograron. O sea, sí hubo tal injusticia. Lógicamente sí, ayuda entre las personas que habían sufrido, sí, o sea, la gente cocinaba, ¿no? En ollas, sí, invitaba a los niños, a los abuelitos, a las mujeres, o sea, había ese tipo de colaboración, pero era entre los que habían sufrido, ¿no? Pero digamos que de afuera no había. ¿Cuántos días exactos se quedó? 5. 5 días. ¿Y dentro de esos 5 días la comunicación seguía siendo escasa? Por momentos era escasa. Nosotros en el diario manejábamos un circuito, teléfonos, ¿no? Pero teníamos comunicación entre nosotros, no había ningún problema, podíamos ya comunicarnos. Al cuarto día ya había comunicación normal. No, digamos que nosotros, pero sí lo que sufrieron era la gente que no tenía celulares, que no tenía una manera de comunicarse con sus familiares, ¿no? Claro, en el momento lo habrán Claro, no había internet tampoco en ese tiempo, en Pisco no había internet, ¿no? Como ahora. Y la comunicación, sí, digamos que fue un poco difícil, tanto para la gente de Pisco como para la gente que fue a ayudar, ¿no? No era muy fácil conseguir comunicarse con la familia. Durante ese tiempo habían hospedajes, porque me dijo que se quedó 5 días. No, yo dormí en la minivan, donde todos dormimos en la minivan donde habíamos ido, ¿no? Eso era nuestro centro de operaciones. Ahí dormíamos, ahí comíamos, ahí llegábamos con las fotos, las editábamos y las enviábamos, o sea, todo era en el... tomaban fotos, el primer día tomaron fotos, la editaban en la minivan y la mandábamos, que teníamos un pequeño router, ¿no? Que habíamos llevado a internet, había ido un personal de sistemas para que nos ayude con los enlaces, con internet, si que fallar. Muy preparado para... Exacto, ¿no? Era el chofer, el equipo, ¿no? El chofer, el de sistemas, eran 2 redactores y 2 fotógrafos. Y ese era el equipo, ¿no? El segundo equipo que fue. Y bueno, el envío, como te digo, era también en la minivan, ¿no? Trabajábamos terminando el día y mandábamos las fotos. Luego, por encargos, ¿no? A veces nos llamaba y nos decía que necesitamos recorrido por la playa, ¿no? Para ver qué están haciendo con los desmontes, que a veces limpiaban las casas y los desmontes los llevaban allá. Entonces, hacer un reportaje, una crónica de eso, ¿no? O nos han dicho que un niño que estaba en la capilla, ¿no? En la iglesia, ha sobrevivido y vayan a entrevistarlo. Entonces íbamos a entrevistarlo, ¿no? Le hacíamos las fotos. Entonces, trabajábamos tanto por encargo como por iniciativa nuestra también allá, ¿no? Eso era básicamente nuestro trabajo. Entonces, la publicación se hacía al momento en que usted mandaba la noticia, la fotografía. Claro, había diferentes tipos de publicaciones. La diaria, ¿no? La que era una especie de actualización, ¿no? Al día siguiente de lo que había pasado en Pisco, ¿no? Podían ser actualización de cuántos millones se han perdido, ¿no? Qué ministro había ido, cuántos heridos existían, actualización de cuántos socorristas extranjeros habían ido, ¿no? O qué universidad o colegio se había caído, o cómo estaba la atención en los hospitales, en las clínicas. Entonces, todos esos temas tenían que actualizarse tanto en información como en fotos. Por eso nos llamaban y nos decían, vayan a hacer este tema, vayan a hacer el otro. Eso era uno. Y lo otro era la información que se hacía como un especial, que podía ser el fin de semana, ¿no? Era el fin de semana, que era una recopilación de todo lo que había pasado, ¿no? Y eso es una de las cosas que tú tienes ahí fotocopiadas, que es la recopilación que han hecho de lo que ha pasado, y esas son las fotos, ¿no? Que he hecho, las que salen, y dan una especie de conclusión, ¿no? De lo que había sucedido, tanto como
lugares caídos, gente fallecida. ¿Presenció algún otro accidente durante la cobertura? Otra de las cosas que también me impactó, bueno, aparte de que había réplicas Sí. cada cierto momento, fue que después de la capilla, que era el lugar donde más gente había fallecido, otro lugar era en un hotel, que estaba en una esquina. En este hotel, aparentemente todavía tenían la esperanza de encontrar a 2 sobrevivientes, que no los habían ubicado, que la familia estaba segura de que estaban ahí, ¿no? Que me parece que eran trabajadores de mina, o algo así, no me acuerdo muy bien, que eran de mina y que estaban hospedados ahí, pero el momento de que la familia de contactar con ellos no los podían contactar. Dice que sonaba el teléfono, pero no los podían contactar. Entonces estuvimos 2 días con ellos, o sea, con la familia, con los rescatistas, viendo a ver si era posible encontrar a estas dos personas, ¿no? Aparte de eso, decían de que el hotel tenía que demolerse porque estaba a punto de caerse. O sea, se había caído, era de 4 pisos, me parece, y habían volado 2 y estaban dos más, estaba a punto de caerse. Entonces tenían que destruirlo, demolerlo para que no afectara a otros sitios. Pero todavía no se podía hacer eso mientras no confirmaran la muerte o, claro, el rescate de estas 2 personas. Entonces estuvimos ahí nosotros esperando, bueno, buenas noticias, ¿no? Fueron rescatistas de México, los que le llaman Topo. Estuvieron un día y medio y la noticia fue que encontraron un teléfono que al parecer era de una de las personas que estaban ahí metidas. Y lo triste fue cuando confirmaron que habían encontrado los cuerpos, pero que estaban muertos. Cuando se enteró de eso, la mamá o la hermana, bueno, fue un llanto terrible, ¿no? Ahí sí, realmente tuvimos que hacer las fotos de la mamá llorando, esas fotos las que tengo guardadas. ¿Les permitían los familiares hacer las fotografías? Mira, yo creo que en ese momento a ellos no les importaba nada, o sea, no estaban conscientes del momento, simplemente echaron a llorar, ¿no? y a ponerse tristes por la pérdida de este familiar. Tomamos fotos, estaba sentada la mujer en un banco de la plaza y estábamos alrededor y había tanta gente que yo terminé cerca a ella, o sea, pegadita a ella tomándole fotos. Unas cosas que yo simplemente tenía que levantar, tomar las fotos y bajar la cámara, no podía hacer más, no podía salir porque me molestaba, no podía hacer más. Pero esos son los momentos también más tristes. Como te digo, los muertos, los niños, los animales, y la destrucción, ¿no? Así como dice que mandaron ayuda, ¿verdad? Para las personas, para los animales, como me acaba de mencionar. Sí, ¿Ayudaron? Sí, había gente que ayudaba. Vi, sobre todo la gente que había perdido sus casas, por lo menos sacaban agua, sacaban algo de comida para los animales, ¿no? Y también me parece que había asociaciones que fueron también a ayudar a algunos perros habían sido abandonados, bueno, por el miedo salieron corriendo y desaparecieron en sus casas, ¿no? Sí había, en ese caso sí. Llegó a ir al lugar exacto donde básicamente enterraban a los familiares. El cementerio, créeme que terminó siendo el infierno, porque el terremoto fue tan grande que partió el terreno del cementerio. Entonces tú veías los cajones abiertos, entonces no había manera de enterrar ahí a nadie. Wow. Ya, había cráneos tirados. Imágenes impactantes. Claro, ¿no? El terremoto ha sido muy fuerte. Como te digo, el cementerio totalmente destrozado, me parecía el infierno, que tenía huesos, tenías cráneos. El olor era muy, muy impactante, muy nauseabundo, ¿no? Y también era un posible foco de enfermedades. Pero luego mandaron a que lo desinfectaran, ¿no? Y eso fue la parte, digamos, terrible, ¿no? O sea, las enfermedades, cuando hay terremotos, las enfermedades son una de las cosas que siempre salen. Porque hay epidemias, no hay agua, entonces hay ese tipo de alertas, ¿no? Digamos, toda la ciudad estaba destruida, totalmente.
rajada, ¿no? Había edificios nuevos, por ejemplo, creo que el Banco de la Nación estaba rajado, un edificio nuevo, pero era rajado. Y aparte de las 6 fotografías que salen en el periódico, ¿tiene más fotografías así como Sí, claro, hay un montón. Del cráneo, por ejemplo? Sí, sí las tengo en casa. A mí me ocurrió algo curioso. Yo cuando terminé de cubrir en Pisco, me fui a mi casa, me dieron 2 días de descanso. Tenía que editar todas las fotos que había yo hecho. Te juro que no podía verlas. En realidad, después de un par de meses, 6 meses, recién pude verlas, pero así de lejos. Y hasta ahora no puedo verlas mucho, porque recuerdas. Son impactantes. Porque recuerdas ese momento, recuerdas de los muertos, recuerdas a la gente llorando. Entonces simplemente las guardas, ¿no? Las tengo guardadas, pero no las veo mucho. Por eso cuando me enseñaste, sí dije, uy, ya. Recuerdo algunas cosas, ¿no? Pero eso sí. Está bien, entonces sería todo. Ya está.